La vergüenza es tu mayor mentira. Todo lo que te enseñaron sobre la honestidad y el coraje te está dejando solo, y tú te sientes avergonzado por ello. Te dijeron que el camino correcto es el que se sigue, sin importar lo que piensen los demás. Pero, ¿por qué, entonces, cuando te atreves a levantar la voz en una reunión, cuando defiendes un valor o una idea que va contra el consenso de tu grupo o de las redes sociales, sientes esa ola de calor subir por tu cuello? Esa sensación de bochorno, ese sudor frío, esa incapacidad de mantener el contacto visual, no es un fallo moral, es una alarma biológica. Es tu sistema nervioso diciéndote, cállate. Estás al borde del aislamiento. Y lo más impactante es que tu cuerpo le teme a ese aislamiento social más que a la verdad, la lógica o la ley. Piensa en esto, si tener razón fuera suficiente, ¿por qué tanto se callan o cambian de opinión en el último minuto? Si la moralidad te hiciera fuerte, ¿por qué te sientes como un paria? El verdadero motor de la sociedad no es la razón ni la moralidad, sino el miedo instintivo a ser expulsado de la tribu. Y la vergüenza es el termómetro que mide la presión de esa expulsión. Prepárate para entender por qué tu timidez no es un defecto de carácter, sino la manifestación de una ley social despiadada. No estás solo sintiendo esto, la sensación de ser el bicho raro por hacer lo correcto es la experiencia humana más universal, y tiene una explicación científica y sociológica precisa. Hoy vas a descubrir cómo funciona esta fuerza invisible y, lo más importante, cómo transformar el bochorno en la prueba irrefutable de que estás pensando por ti mismo. La recompensa es claridad. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Déjame empezar con el concepto central. La opinión pública no es el resultado de un debate racional, no es la suma de los juicios individuales más inteligentes. La opinión pública es, ante todo, un mecanismo de control social. Su función latente, su propósito real, aunque no lo admitamos, es la cohesión, obligando a los individuos a la conformidad con valores y objetivos comunes para que la sociedad no colapse en caos. Para que un mecanismo de control funcione, necesita una sanción. El control social no necesita un policía, un juez o una cárcel. Necesita una sanción que sea biológicamente temida. Y esa sanción es el aislamiento. La científica social Elizabeth Noelle Neumann llamó a esto el miedo al aislamiento y afirmó que es el motor primario de la opinión pública. Este miedo es tan profundo, tan instintivo, que es anterior a la lógica o a la ley civil. Piensa en nuestros ancestros, ser expulsado de la cueva significaba la muerte segura. Ese código genético de supervivencia está activo en ti ahora. Y aquí viene el insight clave, el bochorno o la vergüenza pública son la manifestación física de que este miedo se ha activado. Son el termómetro o el sensor de nuestra piel social. El rubor, la palidez, el tartamudeo, las manos temblorosas, todas son reacciones involuntarias que indican que tu sistema está registrando la amenaza de ser observado y juzgado. Es el inconsciente gritando, alerta roja. El grupo te está mirando. Estás en peligro de ser marcado como paria. Imagina esta escena cotidiana, un compañero en el trabajo hace un comentario sexista o racista que hace reír a la mayoría, o el consenso es unánime en una decisión que tú sabes que es éticamente incorrecta. Tu pulso se acelera, sientes ganas de intervenir, pero te paralizas. Ese segundo de parálisis es la espiral del silencio en acción. Tu sentido casi estadístico está evaluando, si hablo, ¿me arriesgo al ridículo? ¿Me arriesgo a ser el que es reído a carcajadas? El cuerpo ya ha dado la respuesta antes que el cerebro racional. La opinión pública, de esta forma, funciona como un pelourinho invisible. En siglos pasados, el pelourinho era una columna de piedra donde se exponía al castigo público a quienes habían violado la ley. La verdadera penalidad no era el golpe, sino la ignominia, el ridículo generalizado, el ser marcado por la comunidad. Hoy, esa humillación se da en las redes sociales con el linchamiento virtual o en una sala de reuniones con la risa burlona de la mayoría. La vergüenza que sientes es el dolor de tu piel social bajo ese juicio. No es una debilidad personal, sino un instinto de supervivencia perfectamente calibrado para el entorno tribal.
La trampa mental que todos cometemos es creer que la gente cambia de opinión por argumentos lógicos, cuando la verdad es que cambian por miedo al aislamiento. Piensa en la dicotomía. Motivo tradicional, aprendizaje racional, siguiendo al más experimentado. Motivo real, latente, miedo al aislamiento, reacción instintiva para pertenecer. Esta revelación no es nueva. Un filósofo lo describió hace siglos. John Locke, en el siglo XVII, afirmó que existen 3 tipos de leyes, pero solo una es observada por casi todos: la ley de la opinión, reputación o moda. Locke nos dice que esta ley, que rige los modales, la moda, el buen gusto y el comportamiento aceptable, es la que tiene la mayor fuerza coercitiva, siendo más poderosa que la ley divina o la ley civil. ¿Por qué? Porque la sanción de esta ley de la opinión es la censura y la desaprobación, el ridículo, el aislamiento, y no hay uno en 10.000 firme e insensible lo suficiente para soportar la constante antipatía y censura de su propio círculo. Imagina que eres un ejecutivo en una industria que adopta la última tendencia tecnológica, algo que tú sabes que es ineficiente y costoso, el broche demócrata cristiano en versión negocios. ¿Te atreverías a ser el único a decir: ¿esto es una tontería y va a quebrar a la empresa? Probablemente no. El miedo a ser etiquetado como antiguo, resistente al cambio o, peor aún, incompetente, es decir, el miedo al aislamiento profesional, te paraliza. Esa parálisis es la victoria de la ley de la opinión sobre la razón de negocios. El famoso experimento de Salomon Asch lo demostró de forma brutal en el laboratorio. Se les pedía a los participantes que dijeran cuál de las 3 líneas se parecía más a la línea de referencia. Era una tarea visual simple y obvia. Pero cuando una mayoría de actores cómplices daba la respuesta obviamente incorrecta, la mayoría de los participantes reales se conformaba con el error. ¿Por qué? Como dijo un observador citado por la teoría, temiendo el aislamiento más que el error, alegaban compartir las opiniones de la mayoría. Aquí está la aplicación práctica inmediata: si tu objetivo es convencer a alguien, deja de enfocarte en la razón y la lógica. Si esa persona ya siente que tu opinión es la minoritaria, el mero hecho de confrontar públicamente te convierte en una amenaza para su supervivencia social. La batalla no se gana con datos, sino con la percepción de fuerza. La vergüenza que sientes al debatir con la mayoría es la señal de que has perdido la batalla de la percepción y tu cuerpo te ruega que te rindas antes de que el aislamiento sea total. El proceso de la espiral del silencio necesita de señales visibles para activarse. El individuo evalúa continuamente el clima de opinión, el zeitgeist o espíritu de la época, a través de símbolos. Y es precisamente a través de estos símbolos que la presión se ejerce y la vergüenza se dispara. Piensa en la historia de la estudiante que estaba en un ambiente estudiantil turbulento y hostil al partido que ella apoyaba, demócrata cristiano. Ella tenía un broche de su partido. El broche no era un argumento, era solo un símbolo de su convicción. Al recibir miradas hostiles y sentir el aislamiento percibido, ¿qué hizo? Se quitó el broche y se cayó. El broche, un objeto inofensivo, se convierte en un símbolo peligroso porque es el equivalente a hablar en el foro público. Es una declaración. Y la remoción de ese broche es el acto físico de entrar en la espiral del silencio. Noelle Neumann descubrió que la voluntad de usar símbolos, broches, adhesivos, camisetas, avatares, es un barómetro sensible de la voluntad de expresar públicamente la propia opinión. Pero, ¿qué sucede cuando el clima de opinión que percibes no es real? Aquí entra en juego el poder de la masa mediática. Walter Lippmann, otro pensador crucial, ya había hablado del pseudoambiente. Él decía que no reaccionamos al mundo real, sino a las imágenes mentales, estereotipos, clichés, narrativas simplificadas, que la prensa, la televisión y ahora las redes sociales crean para nosotros. La media no refleja la realidad, la media crea una pseudo-realidad. A veces, la distribución real de la opinión puede estar dividida 50/50, pero si la media, la prensa, los influencers, la conversación dominante en X o Instagram, solo le da voz y legitimidad a un lado, ese lado parecerá la mayoría agresiva. Esto genera el doble clima de opinión. Primero, clima de opinión de primera mano, lo que ves y oyes en tu entorno privado, familia, amigos cercanos, trabajo.
Segundo, clima de opinión mediático, lo que la media dominante articula. En las elecciones alemanas de 1976, solo aquellos que veían televisión percibieron el cambio de clima contra un partido, incluso ignorando datos de primera mano. La vergüenza que sientes hoy por tener una opinión fuera de lugar a menudo no es generada por tu vecino, sino por la sanción percibida en el espejo de esa pseudo-realidad mediática que te dice que eres el único. El miedo a estar solo en un mundo que solo acepta el discurso articulado mediáticamente es lo que te hace sentir ese bochorno al expresar lo correcto. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. La teoría de la espiral del silencio se basa en una premisa audaz, que el ser humano posee un sentido casi estadístico. Esto significa que, sin encuestas, sin datos, sin big data, tú tienes una capacidad innata y constante para monitorear el clima de opinión, quién está ganando fuerza y quién está perdiendo apoyo, a tu alrededor. El miedo al aislamiento nos obliga a ser observadores sociales brillantes, aunque inconscientes. El 80 a 90% de las personas son capaces de estimar el punto de vista de los demás. Es por eso que, cuando la vergüenza te golpea al decir algo, es porque tu sensor social ha procesado rápidamente el ambiente y ha dictaminado, alerta, eres minoría percibida. Para probar esta conexión entre la percepción del clima y la voluntad de hablar y, por lo tanto, el miedo al aislamiento, Noel Neumann y su equipo desarrollaron el test del tren. El experimento es simple, pero poderoso. Imagina que estás haciendo un viaje largo en tren y una persona se sienta a tu lado. La persona tiene un broche o una pin que expresa una opinión contraria a la tuya sobre un tema polémico. ¿Estarías dispuesto a hablar de forma abierta con esa persona? Los resultados fueron dramáticos. En un ejemplo, la facción que se sentía en ascenso o mayoría percibida, los partidarios del Chancellor Brandt en 1972, tenía mucha más voluntad de debatir públicamente con un oponente, 50%, que la oposición, 35%. La diferencia no estaba en la convicción, estaba en la percepción de fuerza social. El test del tren no mide la convicción privada, mide la disposición a pagar el precio de la expresión pública. Y ese precio es el riesgo del aislamiento. La vergüenza que sientes al hacer lo correcto es el costo emocional de ser un disidente. Los datos lo confirman, si te sientes en minoría, tu inclinación a hablar cae drásticamente apenas te enfrentas a la crítica hostil. El núcleo duro es el único grupo que resiste esta presión. Son aquellos que se atrincheran en su posición, no por ser irracionales, sino por ser inmunes al miedo al aislamiento, por convicción o por desesperación. Se convierten en una vanguardia social que mira al futuro o un Don Quijote fiel al pasado. Aquí la lección: si sientes vergüenza al hablar, no eres débil. Eres normal. Tu sensor biológico está funcionando. La clave es decidir si la convicción, lo correcto para ti, vale el precio del aislamiento. El camino para ser un núcleo duro no es ser inmune al miedo, sino tolerarlo por un bien mayor. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Si la vergüenza es la prueba de la presión de la opinión pública, ¿cómo podemos neutralizarla o, mejor aún, usarla a nuestro favor? El primer paso para la autonomía social es la validación del sentimiento. No luches contra el bochorno, míralo como tu termómetro. Cuando sientas el rubor, no te digas soy débil. Di, mi sensor biológico acaba de registrar que mi opinión es minoritaria o disidente. Es hora de actuar con cautela estratégica, pero con convicción interna. Primera herramienta, busca el aliado único, el antídoto Ash. El experimento de Ash demostró que la presión del conformismo se desploma si solo hay un aliado que diga la respuesta correcta. El conformismo bajó del 32% a un insignificante 5.5%. La presencia de un solo aliado basta para romper la sensación de estar completamente solo y, por lo tanto, reduce el miedo al aislamiento. Si vas a expresar una opinión impopular, busca un aliado, aunque sea solo un amigo con el que hayas acordado la postura, para reducir la presión en tu piel social. Segunda herramienta, transforma la vergüenza en símbolo de coraje.
Los líderes fuertes son aquellos que desprecian la opinión pública. No porque sean inmunes, sino porque eligen conscientemente que su valor es superior. La vergüenza es la señal de que estás en la vanguardia. La vanguardia es la minoría que mira al futuro. Al principio es ridículo, pero con la persistencia, el ridículo se transforma en coraje admirable. Tu vergüenza se convierte en la medalla del disidente, una prueba de que estás en el camino de la coherencia entre tu opinión privada y tu expresión pública. Tercera herramienta, articula tu posición, función de articulación. El silencio no solo te protege del aislamiento, también atrofia tu capacidad de argumentar. Si la opinión pública silencia a la mayoría no articulada, a quienes no tienen las palabras para defenderse, tu estrategia debe ser la inversa. No hables más fuerte, sino más claro. Prepara tu argumento, usa estereotipos y símbolos concisos para articular rápidamente tu mensaje, dándole a otros silenciosos las palabras que necesitan para unirse a ti. Cuarta herramienta, reconoce el poder real, Richelieu. El poder real no reside en la coerción, sino en el tesoro de los corazones, Trésor des cœurs. El poder se basa en la reputación, existimatio, no en la fuerza. Si tu moralidad te deja solo, asegúrate de que esa moralidad se convierta en un símbolo inconfundible de tu reputación. La opinión pública puede castigarte hoy, pero solo la reputación de coherencia te da la autoridad a largo plazo. La lección final es que tu timidez o vergüenza no son un fallo de carácter, sino una característica de tu naturaleza social. La opinión pública existe para hacer que la sociedad funcione, aunque sea a costa de tu autonomía mental. El acto más subversivo en este juego no es la mentira o la fuerza, sino la persistencia silenciosa en la verdad pública. Ahora ves la vergüenza de manera completamente diferente. No es una debilidad, es la señal más clara de que tu sensor de supervivencia está activo y estás en conflicto con el clima de opinión. Entender el miedo al aislamiento como el motor real de la sociedad te libera de la ilusión de que la razón siempre prevalece. Has descubierto que la ley de la opinión, basada en la amenaza del ridículo, es más poderosa que cualquier ley formal. A partir de hoy, cuando sientas el rubor de la vergüenza, no te calles. Busca intencionalmente un aliado, por pequeño que sea, o articula tu verdad con precisión. La acción más crucial que puedes tomar es tolerar el aislamiento percibido por un breve tiempo. Verás cómo tu coherencia atrae al silencioso que está esperando a un líder. La razón humana, como el propio hombre, es tímida y cautelosa cuando se la deja sola. Pero en la compañía de una verdad sólida, encuentra su coraje. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la fórmula científica para medir tu miedo al aislamiento con el test del tren. Nos vemos allí.